Buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga grandemente en esta hermosa mañana, amén. Ya casi tardes. Hoy queremos compartirles un tema que he titulado No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Todo sale a la luz. No hay nada que nosotros o podamos ocultar para siempre, amén. Y el tema pues es los pecados ocultos. Amén. Lucas 4:22. Ese es el texto base para esta enseñanza. Y vamos a ver un poquito sobre Ananías y Zafira. Amén. Ananías y Zafira, como en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 10, como ellos vendieron una heredad y entre ellos mismos estuvieron de acuerdo de tomar de la posesión del dinero y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Pero ¿cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Amén. Bueno, el pecado es y fue mentirle al Espíritu Santo, mentirle a Dios, ¿no? Amén. El dinero era de ellos, la heredad era de ellos, pero el apóstol Pedro le dijo a Ananías, si la heredad era tuya y el dinero también, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo de Dios? No le has mentido a los hombres, sino lo que le mentiste a Dios. Ese fue el pecado de Ananías. Dice la palabra que cuando Pedro le dijo eso, Ananías cayó muerto, espíritu cayó muerto. Como eso, a las 3 horas llegó Zafira y Pedro le volvió a preguntar y le preguntó a Zafira, le dijo, ¿en cuánto vendiste la heredad? ¿En tanto? Sí, en tanto. Y dice la palabra que también cayó muerta. Amén. Entonces es algo delicado. Amén. Lo que viene siendo los pecados ocultos, la mentira, la soberbia, la altivez, el orgullo, la vanagloria, todos esos pecados que nosotros tenemos dentro de nosotros y que a veces sabemos y vivimos con ellos. Amén. Pero también podemos ver un poco de la historia de David, como dice la palabra que David pecó con Betsabé, la tomó. Él supo que era una mujer casada, que tenía marido y que era uno de sus siervos, Urías Eteo, que estaba en la guerra, y aún así la tomó. Podemos ver a un David uh, que no le importó la palabra de Dios, no le importó saber que la palabra, la ley de Dios decía no adulterarás y no desearás a la mujer de tu prójimo, y también decía no matarás. Entonces él cometió esos 3 pecados, él cometió esos 3. Entonces él pecó contra Dios y quiso ocultar su pecado cuando dice la palabra que la mujer le mandó a decir estoy encinta. Entonces como el esposo estaba en la guerra, tuvo que mandarlo a traer con el propósito de que él se metiera con su esposa para encubrir su pecado. Así hay muchos, también muchos cristianos hoy en día que quieren encubrir su pecado pensando que Dios no lo sabe, amén. Y ese es el primero que ve el corazón, que sabe cómo estamos, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición espiritual, amén. Y a Él no le podemos engañar. Entonces dice la palabra que el Señor le mandó al profeta Natán y le contó una parábola, amén. La parábola era de un hombre rico y un hombre pobre que tenía solamente una corderita. El hombre rico representaba a David y el hombre pobre que tenía una sola corderita representaba a Urías. Entonces, hermanos, hubo consecuencias, amén. Hay consecuencias del pecado, los pecados ocultos. Dice la palabra, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros, si tenemos pecados ocultos, tenemos nosotros que declararlos y decirles al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tengo esto, Señor, ayúdame, líbrame del pecado, porque, Señor, a ti no te agrada el pecado, amén. Entonces, el pecado no le agrada al Señor. Entonces, hay consecuencias también de los pecados ocultos, no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Perdemos la unción, perdemos la comunión con el Espíritu, apagamos al Espíritu, contristamos al Espíritu y ya no tenemos tanto discernimiento por causa del pecado oculto, amén.
Entonces es bien importante que nosotros nos examinemos día con día y le digamos al Señor, examina mi corazón. Señor, si hay algún pecado oculto, Señor, yo te pido que me perdones, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos que todo pecado oculto, nada se le puede ocultar al Señor. El Señor conoce todo de nosotros. No hay nada que tú ni yo le podamos ocultar al Señor. Amén. Dios te bendiga grandemente en esta tarde.